Medidas de mitigación para el continente de Oceanía. Hemos oído hablar mucho del cambio climático y que en un futuro nos afectará, pero ya está haciendo estragos alrededor del planeta, pero sobre todo en Oceanía, ya que el impacto del cambio climático en la biodiversidad de Australia es cada vez mayor, y por eso es que desde 2006 que la sequía batió récords en este país. Los campesinos anotan preocupados cada gota de agua que cae, y los campos de cereales, pastos, huertos de frutas y viñas se están secando y volviendo color sepia, cuando antes eran de un hermoso verde. En el tema del aumento de la temperatura, la media anual en Oceanía aumentó en 0,9 grados Celsius desde 1910 y para 2070 se elevará entre 1 y 5 grados. Así pues, un pronóstico sobre la biodiversidad de Oceanía señala que para el 2030 este impacto será significativo y que para el 2070 ya será extremo. El cambio climático comenzará a transformar algunos de los paisajes naturales para el 2030 y para el 2070 no existirán esos paisajes tal y como los conocemos ahora. En Tuvalu y en Cibras, por ejemplo, ambos en la Polinesia ya han sufrido los efectos de las mareas y de las tormentas en la costa, pero sobre todo en las cosechas. Los habitantes no solo se verán afectados cuando el mar cubra su tierra, sino ahora incluso ya están siendo afectados por el agua que les invade en forma subterránea y les impide cultivar las tierras y por lo tanto sobrevivir. Está claro que el cambio climático afecta a todo el planeta y la subida de las mareas y la temperatura acecha muchas islas y zonas de Oceanía. Así pues, debemos concientizarnos todos y actuar para mejorar la situación actual. La Autoridad del Cambio Climático es el principal órgano del Estado australiano encargado de las políticas de mitigación, tanto de las emisiones de carbono como del uso eficiente de los recursos naturales, a través de políticas como el Plan Nacional de Productividad Energética o el Fondo de Reducción de Emisiones. Este organismo público intenta reducir en un 85% las emisiones para el año 2030. El Acuerdo de París tiene una misión clara para todos los países que lo suscribieron: reducir la temperatura del planeta un 5% debajo de los niveles existentes para el año 2030. Tal misión es un desafío sin precedentes si se considera que para el año 2030 los protocolos aprobados por la comunidad internacional deberían cumplirse a cabalidad. Es por ello que la mitigación del cambio climático es un imperativo para los países desarrollados. Entre ellos destaca Australia. En el año 2011, por mandato de ley de la Autoridad del Cambio Climático, el Parlamento creó la institución del mismo nombre, con el fin de que se revisen las políticas del Ejecutivo y guíe las leyes del Parlamento, de tal manera que las actividades económicas estén en sintonía con los estándares ambientales necesarios para el logro de bajas emisiones de carbono. Asimismo, luego de la firma del Acuerdo de París en 2015, la misión del organismo es cumplir con los compromisos internacionales suscritos por el gobierno australiano en esta materia. El cambio climático es un tema controversial que no ha estado ausente en la discusión política en el país oceánico. Frente a un escenario donde coexisten escépticos y adherentes, el gobierno ha impulsado diversos tipos de políticas para dar comienzo al proceso de disminución de las emisiones. En primer lugar, el establecimiento de un fondo de reducción de emisiones, esquema voluntario que incentiva a los agricultores australianos a adoptar nuevas prácticas y tecnologías para la emisión de gases de efecto invernadero. En relación con el calentamiento global, el gobierno impulsa las medidas para reducir las emisiones de hidrofluorocarburos producidos por la refrigeración y el aire acondicionado. Para ello se propone la reducción de un 85% de estas emisiones para 2036, a través de la prohibición de importar equipos con altas emisiones, trabajar con empresas para fomentar la instalación de equipos que no produzcan gases tóxicos, entre otras medidas. Si bien la Autoridad de Cambio Climático ha debido sortear desavenencias entre científicos y autoridades, el resultado de esta institución ha sido positivo para el devenir ambientalista de Australia. Muestra de ello es que en el 2017 un grupo de expertos en energía se reunió en Melbourne para debatir los objetivos de energía limpia. Fruto de esta discusión se acordaron 50 recomendaciones. La más importante es que se haga una revisión del sistema nacional eléctrico. La energía limpia en Australia va a la alza. Actualmente tiene la capacidad de producir suficiente como para suministrar al 70% de los hogares del país con energías renovables. Recientemente se han concentrado en expandir proyectos hidroeléctricos, parques eólicos y celdas solares, especialmente este último, que ha sido el menos desarrollado.
Cuando se finalicen los nuevos proyectos relacionados con incrementar los eólicos y construir e instalar muchas más celdas solares, a finales de 2017, Australia podría suministrar de energía limpia al 90% de sus hogares. Originalmente pensaron que no lo lograrían hacer hasta el 2020, pero la diferencia será notar este año. El analista australiano de Green Energy Markets, Tristan Eddies, ha explicado, según The Guardian, que uno de los más importantes beneficios ligados a este tipo de proyectos es que están produciendo muchos empleos e incentivando en grande las inversiones al sector. Sin embargo, mientras que la energía limpia en Australia está creciendo todos los días, como explica Eddies, el gobierno australiano no ha apostado mucho por ella, y el porcentaje de energía limpia utilizada es solo de 18.8%. Es cierto que hace una década era el 7%, pero sigue siendo bajo con respecto a lo que realmente se podría utilizar. Está claro que desafortunadamente lo más utilizado, apoyado y comercializado son las energías derivadas de combustibles fósiles. Un nuevo estudio realizado por la Universidad Nacional de Australia ha descubierto que Australia puede cumplir fácilmente su objetivo de emisiones de cero carbonos para el año 2030, mediante la sustitución de las centrales eléctricas de carbón por energías renovables a un costo neto cero. El investigador principal, el profesor Andrew Blakehurst, dijo que el costo neto para alcanzar este objetivo con energías renovables era cero, porque el costo de la electricidad de los generadores de energía eólica y solar de nueva construcción estaba por debajo del costo de la electricidad de los generadores de combustible fósil de nueva construcción. Un ejemplo de ciudad australiana preocupada por el cambio climático y que toma medidas es Melbourne, que se enfrenta a diversos desafíos relacionados con el cambio climático, la expansión urbana, la seguridad del agua y la energía, tanto el crecimiento de su población. En las últimas décadas, una serie de fenómenos meteorológicos extremos como las sequías, las inundaciones y las mareas de tempestad han afectado a la ciudad y la calidad de vida de la comunidad. Lograr un nivel de cero de emisiones netas requiere cambios estructurales sustanciales, cambios económicos y políticos para aumentar la eficiencia energética, la disminución del uso del combustible de alto contenido de carbono y compensar las posibles emisiones restantes. El ayuntamiento está proporcionando información sobre la reducción de sus emisiones a los residentes, los propietarios de negocios, los propietarios de edificios, los trabajadores y los visitantes de la ciudad a través de su estrategia Net Zero Emissions. La ciudad de Melbourne se centra en 6 áreas en las cuales se puede obtener más eficaz y viable una reducción de emisiones. Operaciones del ayuntamiento, edificios comerciales e industriales, edificios de viviendas, el uso de electricidad y gas no procedentes del transporte, los transportes y fletes y la gestión de residuos. El turismo es un importante contribuyente económico en el norte de Australia. La tendencia hacia los visitantes internacionales y el turismo interno, particularmente los nómadas grises, continúa creciendo. Son populares los paquetes de alojamiento que incorporan restaurantes y atracciones locales y lugares de interés, así como actividades culturales indígenas. Los datos proporcionados por las agencias estatales de turismo indican que en 2016 el noroeste de Australia Occidental registró números de turistas de 1,2 millones, gastando 1,7 millones. Mientras un número significativo de turistas en el norte de Australia siguen las opciones estándar de playas, tiendas, hoteles y cafés, una tendencia está creciendo hacia experimentar el área remota o el área protegida del turismo. Existen oportunidades para que los visitantes experimenten el turismo sin carbono a través de las actividades del proyecto de energía renovable de propiedad comunitaria. En los últimos 20 años, los proyectos se han consolidado en Europa, incluidos Dinamarca, Suecia y el Reino Unido. En esos países y en América del Norte, la atención se centra en proyectos relacionados con la producción solar, eólica y de biogás. Estas serían administradas por comunidades indígenas para proporcionar electricidad a fin de reducir los altos costos asociados con el suministro de energía a regiones remotas. Los proyectos CORE podrían presentarse como oportunidades altamente adecuadas para los turistas que desean obtener una experiencia de cero carbono. El ingreso generado por ofrecer a los turistas y visitantes la oportunidad de experimentar cero carbono en los proyectos CORE operados por indígenas sería una estrategia clave para compensar los costos de construcción, operación y mantenimiento. Además, los pagos de los turistas también ayudarían a mitigar los impactos sociales y ambientales, incluidos los efectos sobre la economía local y el estilo de vida.
Los turistas del norte de Australia están demostrando una genuina preocupación por los problemas ambientales, al buscar una alternativa a las playas, las compras y las visitas turísticas. Están dando la bienvenida a la oportunidad de estar expuestos de alguna manera a proyectos medioambientales. También están demostrando una gran experiencia de disposición y aprendiendo sobre la emergente tecnología ambiental, las soluciones de energía alternativa y los pasos prácticos que están dando en Australia para mejorar el calentamiento global. Con demasiada frecuencia, el desarrollo económico y las preocupaciones ambientales chocan. Este ejemplo brinda una excelente oportunidad para que los objetivos se mejoren y se complementen entre sí.